hermanos y hermanas, oramos hoy en esta Santa Eucaristía por el Papa, ya que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, que guía hoy la nave de la Iglesia, así como Cristo le confió el cuidado de la Iglesia al apóstol Pedro, como hemos constatado en el Evangelio. En cada lista de los 12 apóstoles que aparece en los Evangelios, Pedro va de primero. San Pablo lo considera una de las grandes columnas de la Iglesia en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y él es quien el día de Pentecostés anuncia primeramente el triunfo de Cristo resucitado. En estos casos la primacía de Pedro es clara y es una muestra de la solidez que Cristo ha dado a su cuerpo, la Iglesia, que somos todos los creyentes, pues él dijo que sobre la firmeza de la fe de Pedro edificaba la Iglesia. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Hemos escuchado en el Evangelio. San Pablo se sintió a ser llamado también primero, pero de otra manera. La intensidad del compromiso de San Pablo con el Evangelio no fue ocasión de que usurpara la misión de Pedro. Los conocimientos de Pablo, la solidez de su virtud puesta a prueba en las persecuciones, el ardor de su amor por Cristo, no fueron pretextos para una primacía como la de Pedro, al que de un modo buscó, con el que quiso siempre hablar, para tener la certeza de no predicar en vano. Gálatas 2, versículo 2. En esto se ve que Pablo reconoció el don de Pedro y la necesidad de que Pedro lo confirme en la fe que uno tiene y también en la propia misión. Y sin embargo, Pablo no quiso ser primero, pero de otra manera, sí, Pablo fue primero en llevar la buena nueva a los que nunca la habían oído. Estas son sus palabras a los romanos. Cuando me atreví a hablar de cosa alguna, porque Cristo no haya realizado por medio de mí para conseguir la obediencia de los gentiles de palabra y de obra, en virtud de señales y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, tanto desde Jerusalén y en todas las direcciones he dado a conocer el Evangelio de Cristo, teniendo así como punto de honra no anunciar el Evangelio, sino el nombre de Cristo, que no era conocido, para construir los cimientos ya puestos por otros. Pablo habla de su misión, que es dar a conocer a Cristo. La firmeza de la fe de Pedro nos hace sentirnos en esta barca de la Iglesia, a pesar de nuestras dudas, a pesar de la situación en que vivimos. Sabemos que Dios conduce su barca. El hecho de celebrar estos dos gigantes del Evangelio y de su santidad en una misma fiesta nos presenta precisamente esta dimensión de la fe. Pedro nos habla de la firmeza de la fe,
Pablo nos irradia la donación, el arrojo de esa palabra a los demás para que a todos alcance. Las dos cosas son necesarias. La fe tiene que ser firme y por ende tiene que ser cierta y clara, constatable y en plena comunión, como lo hemos recibido de los primeros testigos, empezando por Pedro. La comunión con Cristo le dio la fuerza. La comunión con Pedro nos va a sentir a nosotros seguros que esta barca, quien la maneja, es Cristo nuestro Salvador, porque donde está Pedro está la iglesia, y no nos equivoquemos en eso. Nosotros somos hijos de la iglesia, por tanto estamos llamados a ser fieles a la iglesia, fieles a Pedro que dirige la iglesia, fieles a aquel sucesor del apóstol Pedro que el Señor le ha confiado este ministerio de apacentarnos en la fe. Nuestra fe tiene que ser firme, pues, clara, cierta, no a medias, sino una fe como la de Pedro. La fe tiene que ser valiente en practicarla. Y el apóstol Pablo nos enseña cómo practicar esa fe. Él se dio, Él se mostró en su propia vida a los demás. La fe muestra su verdad también en el hecho de creer y poder dar de lo que se cree. Que los ejemplos de los apóstoles Pedro y Pablo nos cautiven en la fe para poder dar. Nuestra fe tenemos que vivirla, practicarla, y que también nuestra fe sea motivo de la misión en la iglesia. Amén.